Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Un año después, el sur de Israel sigue temiendo que se renueve el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Europa alerta del aumento del antisemitismo, islamofobia y racismo en Internet. Para el juez Gómez Bermúdez, el yihadismo es terrorismo low cost y advierte del desvío de ayudas a Palestina hacia el terrorismo. Son las noticias que vamos a tratar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Un año después del comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza, los habitantes de las localidades de Israel próximas a la frontera con la Franja siguen temiendo que vuelva a producirse una situación similar. La operación israelí Margen Protector, llevada a cabo entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014, fue la respuesta al incesante bombardeo de cohetes y misiles de Hamás contra los civiles del sur del país. Y si en Gaza el drama continúa por la inacción de la reconstrucción prometida y financiada, en Israel los daños se concentran más en el trauma y el miedo que en graves pérdidas materiales o humanas. Recordemos que durante esos 50 días los terroristas lanzaron 3.360 cohetes contra Israel, de los que cerca de medio millar cayeron dentro de la franja y alrededor de 600 fueron interceptados y neutralizados por el sistema de protección israelí Cúpula de Hierro. Aunque solo 115 cayeron en zonas urbanizadas, fueron miles los que hicieron saltar las alarmas y obligaron a correr a la población para guarecerse en los refugios. Los habitantes de estas zonas esperan que algún día llegue la paz permanente, pero desconfían del movimiento islamista palestino Hamás que controla la franja y quieren, ante todo, que el gobierno israelí les proteja. Sí, en estos días, como también comentábamos ayer en la sección desde Israel, que se había hecho un acto de homenaje, de recuerdo por el inicio de la operación Margen Protector, en hebreo Tzuk Eitan, pues vuelven los recuerdos a la sociedad general, porque para otros los recuerdos están vivos cada día, especialmente para los habitantes del sur de Israel, que desde entonces, si bien ha mejorado muchísimo la calidad de vida que antes era de varios, no ya en la propia guerra, sino incluso los días anteriores, era de 5, 6, 7 alarmas diarias, ahora ha pasado a 5, 6, 7 alarmas al mes. Es una mejora, pero vamos a ver, no se puede vivir así tampoco. No se puede vivir así porque los que viven allí no son militares que están en los cuarteles, son civiles, hay niños pequeños que desde el minuto cero de sus vidas saben que existe, lo más importante en la vida es saber dónde está el refugio antiaéreo, el refugio de protección contra los ataques de cohetes, y que tienen en las poblaciones cercanas a la franja apenas 15 segundos para llegar. No estamos hablando de los de Ashdod o de Ashkelon, que tienen minuto y medio, 2 minutos, que a cualquiera le parecerían que no es nada, pero que es una eternidad comparado con solo 15 segundos. 15 segundos, calculen lo que es una pareja que tiene, o una pareja, o si está sola la mujer o el hombre en la casa, con 1 o 2 niños o 3 niños. Ir a recoger los 3 y meterlos en un sitio seguro. Es prácticamente una situación terrorífica, una situación que los propios niños están verbalizando ahora, y que algunos de ellos han sido citados incluso por agencias españolas de noticias, que han hablado con niños que hoy, un año después, con 5 o 6 años, dicen que ellos no tienen una infancia como la de todos los niños. Y dice, ¿usted de dónde habla? ¿De España? Pues los niños de España no viven como vivo yo, porque a cada rato, cuando suena la sirena, se acaba el mundo, hay que salir corriendo, y el que no sale corriendo pues puede morir, así de simple. Así que bueno, esperemos que este verano no sea como el del año pasado, en los dos sentidos, que no sea un verano terrible para la gente de Israel, ni que lo sea tampoco para los habitantes de Gaza, que están abandonados a su suerte por un grupo de miserables que los dirigen, tanto los que los dirigen desde Gaza, que lo único que les preocupa apenas llega a algún medio
material de construcción es seguir fabricando túneles de ataque y no reconstruir sus casas, como los primos o hermanos que tienen en la otra zona, en Cisjordania, que se han quedado con todo el dinero de las ayudas que era para la reconstrucción de esas casas. Seguimos. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa alertó del dramático aumento que han experimentado en Internet el discurso del odio, el antisemitismo y la islamofobia. Según su informe anual correspondiente a 2014, el origen de este incremento está en los conflictos de Oriente Medio, los movimientos islamistas violentos y la afluencia masiva de inmigrantes en Europa. Para el secretario general del Consejo de Europa, el aumento del antisemitismo, islamofobia y racismo son las amenazas más grandes del futuro de Europa y que los líderes políticos deben tomar acciones decisivas para frenar esta peligrosa tendencia. Esta comisión ha detectado un aumento del antisemitismo en las comunidades de inmigrantes musulmanes, en especial entre los jóvenes. Bueno, la Comisión Europea se viene a denunciar este aumento. Lo que pasa es que ha metido todo junto en una especie de cajón desastre que es un poco difícil de conjugar. Está bien que todos son discursos del odio, pero resulta que, por ejemplo, muchos de los que se sienten discriminados por islamofobia son a su vez los agentes del odio antisemita. Esto es lo que se denuncia en el último párrafo, que dice que esta comisión ha detectado un aumento del antisemitismo en las comunidades de inmigrantes musulmanes. Y fíjate que en los otros dos parágrafos que remitían al aumento de los delitos de odio, hablaban, aparte del antisemitismo, de la islamofobia, y estos son musulmanes, y estaba el tema del racismo por la afluencia masiva de inmigrantes. Y resulta que estos inmigrantes que denuncian que son víctimas del racismo y que son musulmanes y que denuncian que son víctimas de la islamofobia, son los principales vectores de los delitos de odio de antisemitismo. Entonces, a mí me parece que no es el mismo, no hay que mezclarlos a todos juntos, no es el mismo caso. Y yo lo lamento porque evidentemente el antisemitismo es una forma de racismo, pero no es lo mismo la palabra fobia de odio y la palabra fobia de temor. Cuando una población está siendo amenazada por integristas musulmanes, y hemos visto las amenazas de Daesh en la tele, etcétera, etcétera, uno puede decir, no, pero eso es la gente que está fuera del país. Pero ¿qué pasa cuando son inmigrantes en tu propio país los que te amenazan a ti, siendo natural del país, con estas amenazas? Y entonces, si tú respondes, ¿eres un islamófobo? Vamos a ver, es que esto no es así. Y nadie está en contra de estos inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes, sino lo que se denuncia es que dentro de este tipo de inmigración, y hablo de este tipo de inmigración, porque hay muchísimos otros tipos de inmigración, incluidas las inmigraciones de los más pobres del mundo, de los africanos subsaharianos, que están siendo extorsionados por las mafias de los países musulmanes para poder llegar a Europa. No estoy hablando del racismo que sufren estos, pero sí meter en el mismo saco a las víctimas y a los verdugos me parece que no es la mejor manera de contribuir a acabar con el racismo y la intolerancia. Así que está bien que se diga que hay un aumento, pero también que se expliquen las diferencias. Es muy importante hacerlo. El juez español de enlace con Francia, Javier Gómez Bermúdez, ha calificado al yihadismo de terrorismo low cost, que no requiere de grandes planificaciones, ya que no tiene objetivos muy concretos ni prevé la huida de los autores, y mantener su estructura es muy barato. Así lo señaló en un curso de verano, destacando dos dificultades claras para combatir su financiación: que los fondos se mueven por numerosos países donde no hay efectivo control del movimiento de capitales ni prevención de blanqueo, y que son cantidades muy fraccionadas, difíciles de rastrear. De hecho, el terrorismo individual, conocido como el de los lobos solitarios, no tiene coste, ya que se autofinancia con escasos fondos aportados por el propio terrorista.
También aseguró que hay casos como el de Palestina, donde parte de la ayuda humanitaria que envían terceros países y ONGs se desvían para financiar al terrorismo sin que los donantes lo sepan. Esta última frase es aplastante y me parece muy importante que la diga no alguien que nosotros entrevistamos en Radio Sefará, de Israel o de Estados Unidos, porque la gente dice, no, de fuera se tiene otra visión. No, lo está diciendo un juez español que no es ni judío, ni tiene ninguna vinculación a la comunidad judía, ni a Israel, ni nada. Está hablando de la defensa de España. Y para defender a España del terrorismo y del terrorismo yihadista. Este juez sabe bastante del tema, porque es autor de muchas de las detenciones de los acusados de propaganda y de terrorismo, y conoce el tema del yihadismo y ha hablado con conocimiento de causa, pero aparte vuelvo a mencionar que no solamente está el tema de la dificultad del rastreo, de la financiación, porque son financiaciones de muy bajo coste, que pueden ser 100 euros para comprar algunas armas, o incluso salir con los cuchillos de la cocina que no te cuesta nada porque ya los tienes en casa. Y a veces existe una segunda parte a todo esto, que es que aunque el terrorista no tenga un duro y lo haga con los elementos caseros, una vez que ha hecho el ataque y una vez que ha saltado a las redes sociales, pues su familia generalmente recibe un aporte muy importante de dinero. No solamente estamos hablando de lo que hemos visto y hemos denunciado en las cárceles de la autoridad palestina que premian a los autores de delito de sangre. También las familias de los que cometen atentados yihadistas en Europa reciben por estos medios de ayudas de las comunidades musulmanas del mundo una aportación importante que les ayuda es como un seguro y un premio por tener en la familia a alguien que ha matado a civiles en su propio país. Esto, evidentemente, hay que denunciarlo, hay que investigarlo, hay que rastrearlo a fondo, y también algo que el propio juez denuncia y que me imagino que tendría que estar en los juzgados de guardia. Dice, hay casos como el de Palestina, donde parte de la ayuda humanitaria que envían terceros países y ONGs se desvían para financiar al terrorismo, sin que los donantes lo sepan. Nosotros aquí lo hemos denunciado en muchas ocasiones y hemos traído expertos internacionales. Hoy ya lo dice hasta un juez español. Túnez ha iniciado la construcción de una valla en la frontera con Libia para tratar de controlar el contrabando y la infiltración en ambas direcciones de yihadistas. Se prevé que tenga 170 kilómetros de longitud y que esté acabada para finales de este mismo año. En muchos tramos estará flanqueada por trincheras e incluirá cámaras de vigilancia. Recordemos que Túnez ha sufrido en apenas 3 meses 2 atentados yihadistas que han costado la vida a 60 turistas extranjeros y han golpeado su difícil transición política y económica. Túnez es, junto a Francia, el país que más voluntarios aporta a Daesh, con cerca de 3.000 yihadistas según cálculos oficiales y más de 5.000 según diversos expertos en Islam radical afincados en el país. De ellos se cree que cerca de 1 millar han regresado ya y han buscado refugio tanto en Libia, donde se está cobijando al ilegalizado grupo tunecino Ansar al-Sharia, como en la región de Kasserine, en la frontera con Argelia. Sí, bueno, evidentemente Túnez tiene un problema muy grande teniendo al lado a Libia y teniendo una frontera enorme, porque aquí se habla de 170 kilómetros, pero resulta que la frontera con Libia solamente son de 450 kilómetros, con lo cual pues cubren un pequeño tramo, una tercera parte del tramo. Lo que pasa es que el resto se supone que es un terreno desértico donde no hay carreteras buenas, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es si eso va a frenar la infiltración yihadista. Yo creo que no. Creo que no va a ser efectivo. Primero porque estas vallas, cada vez que se intenta poner una limitación física para evitar la entrada de terroristas, o se hacen de forma espectacular y que atrae los comentarios y las críticas del mundo entero. Por ejemplo, la valla de seguridad israelí en Cisjordania, que frenó
los ataques mortales que desde el año 2000 al 2003 pues se sucedían día sí y día no en los medios de transporte, en las cafeterías, en las pizzerías, en las bodas de Israel. Pues esa, la que se llama el muro de la vergüenza, pues es una valla que ha funcionado. Uno puede decir, es muy feo, es poco ético, pero ha funcionado, ha frenado el terrorismo como ningún otro método había funcionado en esa zona. Y evidentemente no toda la valla es un muro de hormigón como el que se muestra siempre en los telediarios. Ese muro de hormigón es solamente cuando se atraviesa zonas densamente pobladas, que el resto son vallas metálicas con puestos de frontera, ¿vale? En lo que van a ser Túnez, me temo yo que solamente va a ser una valla metálica y que no va a estar, digamos, los puestos fronterizos no van a poder estar tan juntos como, por ejemplo, en la zona esta de Israel de la que hablamos, porque son 170 kilómetros. Y aparte de todo esto, pues resulta que esa es solamente digamos, la frontera con Libia, pero Túnez también tiene frontera con Argelia, y por Argelia también se le puede colar de todo, y por el sur también. Así que, bueno, yo creo que es una solución desesperada que ha tomado el gobierno de Túnez, más que nada para demostrar a los medios internacionales que se toman muy en serio la lucha contra el yihadismo, pero es que lo tienen muy enquistado, porque fíjate, nosotros el otro día, esta misma semana, hablábamos de que en Siria y en Irak habría en total, según la Europol, unos 5.000 extranjeros. Pues este dato parece que se queda muy corto, porque los expertos en islamismo del propio Túnez afirman que hay al menos 3.000 que son solamente tunecinos, y otros dicen que solamente tunecinos hay 5.000, con lo cual si 5.000 son tunecinos, Jordi, pues los que hay en Siria e Irak no son 5.000, sino muchísimos más, posiblemente más del doble. Podríamos estar hablando entre 10.000 y 15.000 combatientes extranjeros, de los cuales a Túnez han retornado ya 1 millar, es muchísimo, porque esta gente no vuelve para jubilarse de una guerra, vuelve para seguir haciendo la guerra en su propio territorio o en territorios cercanos. Por ejemplo, está aquí mencionándose como muchos se dirigen hacia Libia y otros a la región fronteriza con Argelia, en Kasserine. Así que, desgraciadamente, el tema de Daesh va a seguir dando muchas noticias y va a seguir hundiendo países como Túnez, y esperemos que no del todo a los países europeos más cercanos que conocemos. Bueno, gracias, Jorge. Aquí terminamos la información de la semana. Yo ya te veo dentro de 2 semanas, que cojo vacaciones. Tú sí, a disfrutar, Jordi. Adiós. Yo voy a decir Shabbat Shalom, pero tampoco por mucho, porque bueno, ya volveremos con Raquel a hacer el formato de las noticias. Aquí no paramos, aunque alguien salga a fumarse un cigarrillo, a tomar un vaso de agua, aquí seguimos al pie del cañón. Así es. Bueno, ahora viene Raquel con las noticias culturales. Raquel, me queda muy poquito para irme de vacaciones. Ya lo sé. Y te queda muy, muy poco, me das mucha envidia. Y pensando en tus vacaciones y en las de nuestros oyentes, que me imagino que algunos ya lo estarán incluso, hoy hemos dedicado la agenda cultural a actividades en el exterior, para que estos viajeros, puedan disfrutar de iniciativas culturales interesantes como la que encabeza nuestra agenda cultural de hoy, que es, les hablamos del éxito de la exposición sobre los sefardíes de los Balcanes en Belgrado, en el Instituto Cervantes de Belgrado. Se titula Imágenes de un mundo perdido, la vida de los judíos sefardíes de los Balcanes, y está producida por Centropa con la colaboración de Centro Sefarad Israel. La muestra fotográfica ofrece la oportunidad de observar algunos de los momentos cotidianos vividos por estos judíos sefardíes de los Balcanes y el Mediterráneo oriental, sobre todo a través de fotos familiares, paisajes y escenas litúrgicas en las que se puede comprobar la combinación de las influencias judía, española y otomana.
está hasta el 10 de julio, tienen muy poquito tiempo, así que esperamos que nos estén oyendo desde Belgrado y que se acerquen al Instituto Cervantes de esta ciudad. Iba a decir de Tel Aviv, ya lo tengo como unido, el Instituto Cervantes de Tel Aviv, en este caso el de Belgrado, para disfrutar de Imágenes de un mundo perdido, la vida de los judíos sefardíes de los Balcanes. Bueno, pues nada, los Balcanes, un lugar precioso que además siempre recordamos con cierta pena por la guerra que mantuvieron hace no tanto tiempo, ¿no? En los años 90. Pero bueno, sabemos que es un sitio muy bonito y con también un lugar al que fueron muchos sefardíes. De hecho, cuando nos visitaron, los sefardíes que vinieron a Ávila, ¿no? A Ávila y a Toledo y al Centro Sefarat Israel, bueno, pues tuvimos oportunidad de hablar con muchos de ellos que procedían de los Balcanes, así que les mandamos un saludo especial desde aquí, desde Radio Sefarat. Y ahora nos vamos, bueno, he dicho que eran todas actividades del exterior, pero la que nos ocupa ahora es una muestra fotográfica de un fotógrafo muy importante, un judío que nació fuera de España, en Hungría, en 1913, pero que acabó viviendo y muriendo en nuestro país, en Asturias, en el 2000. Les hablamos de Nicolás Müller y sus obras maestras que forman parte de esta edición de Foto España. En este caso, se presentan hasta septiembre en la Lonja de Zaragoza. Es una relectura de la obra de este fotógrafo que fue, como saben muchos de ustedes, un testimonio excepcional de su época por su valor y su calidad artística. La exposición se compone de 120 fotografías y un audiovisual. Son imágenes tomadas en Hungría, Francia, Portugal, Marruecos y España. El recorrido que realizó el propio Nicolás Müller huyendo de los nazis, porque abandonó Hungría en 1938 debido al nazismo y a la persecución de los judíos en Centro Europa. Tras su visita a Madrid, invitado por la revista de Occidente, Müller abre un estudio de fotografía en la ciudad que se convierte en uno de los mejores de su época. De hecho, retrata a Ortega y Gasset, a Zorín, Pío Baroja, Alexandre, Menéndez Pidal, Marañón, bueno, todos los grandes intelectuales y personajes de su época. Ya hablamos de la excelencia fotográfica de Nicolás Müller con nuestra entusiasta colaboradora Begoña Martín. Ella fue a ver una exposición que se presentó en Madrid acerca de la obra también de Nicolás Müller y nos habló de estas fotografías. Así que les hemos puesto el enlace para que recuperen el trazo errante dedicado a este gran fotógrafo húngaro, pero de corazón español. Bueno, pues nada, Nicolás Müller, una exposición fotográfica. ¿Con qué seguimos, Raquel? Pues seguimos con un libro muy interesante que nos ha señalado Alicia Perris, que siempre está atenta a todas las maravillas bibliográficas que se publican, y en este caso es un volumen que se llama Los fantasmas de Ellis Island, ya saben, la isla de Ellis, a la que entre 1892 y 1954 llegaron alrededor de 12 millones de inmigrantes. Bueno, pues, ¿por qué nos interesa este libro exquisito del que luego les hablaremos? Porque es una colaboración entre el artista post-grafitero J.R. o J.R., bueno, es francés, y el maravilloso Art Spiegelman, ya saben, el autor de Maus. Bueno, el volumen consta de 121 páginas y presenta a modo de mapa secreto la intervención del artista galo en paredes, pasillos y ventanas de uno de los edificios de la isla de Ellis, en concreto de aquel que estaba destinado a hacerle el reconocimiento médico de los inmigrantes que llegaban. Entonces, lo que ha hecho este artista francés ha sido ampliar las fotografías que existían en el archivo de la isla, tanto de los inmigrantes como del personal médico, recortarlo a tamaño real, o sea, ampliarlas a tamaño real, recortar las figuras e ir poniéndolas en diferentes lugares. Por ejemplo, en los azulejos ausentes de un quirófano, entre un montón de sillas olvidadas de un pabellón, sobre una cama herrumbrosa o frente a peldaños que recuerdan a la escalerilla de un barco. Si tienen oportunidad de ver las fotografías, se lo recomendamos porque son increíbles. Y también ha colaborado
el autor de Maus. De hecho, Los fantasmas de Ellis Lam es un trabajo a 4 manos. ¿Cómo se implica Art Spiegelman en este trabajo? Porque conoce a este artista francés, J.R. o J.R., y porque él también llegó como extranjero a territorio estadounidense huyendo con sus padres del terror nazi. Bueno, él interviene con 4 piezas. Una se llama El viejo coloso, pero les vamos a hablar, por ejemplo, de La isla de lágrimas, que expone la triste historia de Lili Karzinski, que llegó con su marido y sus 3 hijos pequeños desde Rusia y fue deportada porque le detectaron una infección ocular altamente contagiosa. En otra de las intervenciones de Spiegelman, se trata de La isla de Esperanza, pinta al canadiense Frank Woodhull en pleno afeitado sobre una página del New York Times de 1908 que revela que en realidad él entró en Ellis como Mary Johnson. Y por último, en una cálida bienvenida, reflexiona el autor de Maus acerca de la reforma migratoria que la administración Obama ha puesto sobre la mesa y advierte sobre la intolerancia y el ultranacionalismo. Y a raíz de la presentación de Los fantasmas de Ellis Island, Spiegelman ha confesado que nunca ha sido capaz de salir de la atmósfera de Maus, que permanece en ella desde la infancia hasta ahora, y que admite sin problemas que no se ha movido en cuanto a trazo e inspiración desde la publicación de Maus. Un making-of visual de Unframed, que es el guión de una película sobre la llegada a la isla de un italiano, que lo interpretará Robert De Niro, y el storyboard de esta película sirven de epílogo a este libro, Los fantasmas de Ellis Island, que es maravilloso y que seguramente protagonizará uno de nuestros El trazo errante con Alicia Perris en cuanto lo tengamos en nuestras manos. Pues nada, ¿seguirá Maus prohibido en Rusia? ¿Te acuerdas de esa noticia, Pues sí, seguramente no me sí. Ahora, porque decían que era una exaltación del nazismo. En fin. Sí, por la portada. Por la portada. O sea, el no entender nada, vamos. Tiene Willie Dixon una canción que se llama No puedes juzgar un libro por su cubierta. Willie Dixon era un autor de blues. En realidad es una metáfora, venía a hablar de una persona, no de un libro. Pero para el caso es perfecta la canción. Sí. La verdad, viene a decir lo mismo. Pero bueno, Spiegelman. Dices que no se ha movido mucho desde la creación de Maus en lo artístico. Él dice eso, sí. Bueno, tampoco... Bueno, si lo siente así, tampoco es necesario, sí, ¿no? Quiero decir, sí, hay un concepto del artista que constantemente tiene que evolucionar, que tampoco tiene por qué ser así. Pero bueno, igual le vemos que sigue implicado en temas y sobre todo... Sí, también habla, aparte de hablar del trazo, habla de la inspiración. O sea, que él sigue atravesado por la Shoah, como diría Aaron Rodríguez. Sí, pues mira, bueno... con esto terminamos, Raquel. El lunes estaremos aquí en las noticias de los lunes. Ya de despedida, antes de que te vayas. Eso es, y ya nos despediremos el lunes, pero por eso siempre digo que ya la información de actualidad del martes, pues yo no estaré, pero bueno, estarán aquí Jorge y Raquel, no se preocupen. Vamos a seguir informando de lo que suceda, esperemos que no suceda mucho. Y ya nos veremos dentro de un par de semanas. Por supuesto, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.